Continuando, entonces vamos al libro entonces de Génesis y lo que nos tocaría ahora es el capítulo 20, ¿ya? Vamos a leer el 20 y después le voy a dar mis comentarios porque tengo un serio comentario contra este capítulo, pero que obviamente lo vamos a guardar dentro de una posibilidad porque es un comentario mío, ¿ya? Pero dejo ahí la nota de duda, a ver, para que se mantengan atentos en el canal y no me cambien de sintonía y se vayan a otra plataforma donde esté predicando otro hermano, ¿ya? No, ay, mi hermano ya me está cambiando ya. Entonces, vamos al capítulo 20, voy a poner mi puntero láser aquí, puntero láser, y a mi hermana, ¿quién se unió? Mi hermana Marta, gusto saludarte. Bueno, aquí está. Entonces vamos a partir con el capítulo número 20, ¿no? ¿Y qué dice la historia? ¿No? Vamos a ir viendo las partes aquí en amarillo, que fueron las lecturas que seleccioné. Como siempre ustedes saben, las tres versiones, Reina Valera, versión internacional, y Dios habló hoy, Yo siempre les recomiendo, ¿no? Hagan eso, a veces de comparar distintas versiones, porque ayudan mucho en ciertas palabras, ciertos puntos. No obstante, quiero hacer un disclosure, un aviso. Algunas de las traducciones están un poquito mal orientadas y hay que tener cuidado. ¿Ya? No todas las versiones de la Biblia que usted encuentre son 100% fidedignas. ¿Ya? Por lo tanto, por eso hay algunas que son un poquito malintencionadas. En cambio, estas tres que están aquí son las más neutrales, las más tradicionales, y lo bueno siempre es comparar unas con otras y tratar de sacar un común denominador, ya no quedarse con dos solamente, sino que tres, cuatro, sobre todo cuando hay algo que parezca medio raro en alguna de las traducciones. Y obviamente este es el camino que yo ocupo en lo personal, porque yo no tuve una educación en donde me enseñaran hebreo, ni arameo, ni griego. Entonces, la educación en Chile no te enseñan esos ramos y por lo tanto no puedo ir a los textos originales. Y si voy a un texto original, me van a decir también lo que me quieran decir. Yo no puedo decir que está bien o que está mal. Así que bueno, por eso esta es mi forma de estudiar y si alguien la quiere también ocupar, adelante. No es mía la forma, es un método nomás, nada más. Entonces vamos al versículo número 1, este capítulo número 20 en Génesis. ¿Y qué dice? Abraham salió del lugar de donde estaba. Recuerden que Abraham habíamos quedado en el capítulo anterior que él se levantó muy de mañana a ver hacia el valle, hacia donde estaba Sodoma y Gomorra, y vio cómo salía el humo y cómo había quedado la destrucción. Hasta ahí llegamos con Abraham en el capítulo anterior, ¿ya? Y ahora aparece aquí nuevamente Abraham y volvemos a la historia, porque en el capítulo anterior de Abraham se pasó a Lot la historia y después de la historia ahora vuelve nuevamente a Abraham. ¿Y por qué vuelve a Abraham? Porque, bueno, de ahí viene la promesa, no desde Lot. La promesa viene desde Abraham. Por lo tanto, dice el versículo 20, ¿no? Aquí en la versión Dios habla hoy, dice, capítulo 20, dice, Abraham salió del lugar donde estaba y se fue a la región de Negev y se quedó a vivir en la ciudad de Gerar, entre Cades y Sur. Estando allí, decía que Sara, su esposa, era su hermana, algo que no es primera vez que lo hace. Por ahí por el capítulo 16, capítulo 15, no me acuerdo bien en este momento, pero él ya lo había hecho en Egipto. Recuerden que cuando él fue a Egipto, él también dijo lo mismo, y el faraón, aparece ahí en la escritura, ¿no? Que el faraón un día se levantó y le dijo, oye, ¿por qué has hecho esto? Pero no nos da más información de por qué el faraón supo de este tema, cómo se enteró el faraón. En cambio, yo creo, la verdad, que al faraón le ha ocurrido lo mismo que ocurrió aquí en este capítulo de Génesis 20. Vamos a ir viendo la historia, porque aquí creo que nos entrega más detalles. Y dice, bueno, Abraham salió del lugar donde estaba y se fue a la región de Negev y se quedó a vivir en la ciudad de Gerar, entre Cades y Sur. Estando allí, decía que Sara, su esposa, era su hermana. Entonces, ¿quién? Abimelech, rey de Gerar, Abimelech, aquí en verdecito, rey de Gerar, y recuerden este nombre porque lo vamos a necesitar más adelante. Abimelech. Entonces, Abimelech, ¿quién era? El rey de Gerar. ¿Qué dice? Mandó a traer Sara para hacerla su mujer. ¿Ya? Versículo 3, ahora aquí en la versión internacional. Pero aquella noche, Dios se le apareció a Abimelech en sueños y le dijo,
puedes darte por muerto a causa de la mujer que has tomado, porque ella es casada. Pero Abimelech todavía no se había acostado con ella. Le contestó, Señor, ¿acaso vas a matar al inocente? Claro, uno lee esta historia, ¿no? Y Abimelech no tenía ninguna culpa. Abraham, él decía que era su hermana. Entonces, ¿qué hizo Abimelech? Dijo, está interesante esta mujer. La encontró bonita y la llamó para hacerla su mujer. Entonces, si consideramos esto en forma cronológica, aquí dejé copiado más arriba que recordemos que Abraham tenía 99 años y Sara tenía 89 años cuando se le apareció a los ángeles y le dijeron que de aquí al tiempo que corresponde, es decir, un año, que le dijo al año, te voy a visitar y vas a quedar esperando un hijo. Entonces, si tomamos el capítulo 20 como algo cronológico, aquí estamos que Sara tiene 89 años, porque todavía no ha quedado encinta, todavía no ha quedado embarazada. Entonces, entre que le dijo el ángel y este periodo máximo son 3 meses, 9, 10, 11, 12, claro. O sea, 9 meses de gestación, el año tiene 12, entonces aquí te quedan 3 meses. Entonces, dentro de estos 3 meses, ¿ya? El rey la vio y la mandó llamar, ¿no? Y, y fíjense, hermanos, que acá el versículo 3 nos dice que se le apareció a Abimelech en sueño y le dijo, ¿no? Pero aquella noche le dice. Pero si vemos la versión Reina Valera, dice, pero Dios vino a Abimelech en sueños, de noche. No nos especifica el día, ni cuándo. En cambio, las otras versiones sí nos dicen que fue en esa misma noche. Entonces aquí me quedó un tema y por eso que yo hice un poquito el preámbulo, que hay que tener también cuidado con las versiones y cómo las leemos, y hay que también entender las cosas muchas veces en su contexto, porque como insisto, a mí no me dieron la educación de estudiar griego, arameo y hebreo, no sé si a ustedes, pero a mí no. A mi papá no le alcanzó la plata para comprarme esos ramos. La verdad, nadie de nosotros ha estudiado esos ramos. Entonces, nos tenemos que guiar, obviamente, por lo que está escrito acá en estas versiones. Entonces, acá Reina Valera, que es la tradicional que leemos, dice que vino un sueño, no dice cuándo. En cambio, acá la otra versión me dice que fue esa misma noche que la tomó por mujer. Pero bueno, dejemos ese punto ahí. Y acá Jehová le dice, puedes darte por muerta a causa de la mujer que has tomado, porque ella es casada. Y probablemente esta misma situación Jehová se le apareció al faraón en Egipto. Cuando el faraón en Egipto tomó a Sara para hacerla su mujer, probablemente el faraón, por eso al día siguiente dijo, oye, descubrí la verdad, he descubierto lo que pasa, ¿por qué me has querido hacer este daño? Claro, porque a lo mejor también Jehová se le apareció al faraón, probablemente, pues si no, faraón, ¿cómo hubiera descubierto este tema? Entonces, acá en Génesis 20 sí se nos cuenta cómo lo descubrió. Y Abimelech, obviamente, dice, bueno, ¿matarás también al inocente? Abimelech, sabemos, no tenía ninguna culpa. A él le habían dicho que era la hermana. Aquí a mí me queda una duda, y la quiero compartir con ustedes, y dejemos ese dato ahí de duda en el aire. Sara tenía 89 años. Si esto es cronológico, del capítulo 19 al capítulo 20, Sara tenía 89 años. Entonces me hago la pregunta, y ahí es donde me genera un poco de conflicto. ¿Por qué el rey iba a querer casarse con una mujer de 89 años que en ese minuto ya era menopáusica? Recordemos que en el capítulos anteriores, cuando la visitaron los ángeles, ella dijo, ¿cómo voy a quedar yo embarazada siendo ya vieja e incluso ha cesado la menstruación? Entonces eso hoy en día en palabras de hoy, una mujer menopáusica y tenía 89 años. Entonces, esta parte a mí, y ahí es donde les quiero comentar el que probablemente, pero esta es una creencia mía, una interpretación mía, no cambia la historia en el fondo, pero probablemente como estos escritos fueron juntándose también con el tiempo, uh, yo me inclino y me da una sensación, no lo puedo afirmar, ojo, no lo puedo afirmar, y a lo mejor ustedes alguien por ahí me detectan algo y me dicen, no, está bien, o me dicen, no, está mal,
pero capaz que este capítulo haya sido antes. Porque no me cuadra que un rey haya querido tomar una mujer, los reyes querían obviamente generar descendencia, el motivo de los reyes era tener obviamente mujeres para generar su descendencia, y obviamente una mujer de 89 años era una mujer de muy avanzada edad, siendo que tenía la opción de poder tomar a muchas otras mujeres más jóvenes. Una mujer que además era menopáusica. Entonces, desde el punto de vista humano, no me cuadra, ¿ya? Y por eso me da la sensación de que esta historia, y recuerden que hay muchas cosas en Génesis que no están cronológicamente. Cuando leemos, por ejemplo, la historia de Abraham, es muy cronológica, ya con la historia que llegaron los, o lo que estábamos estudiando los últimos jueves, era muy cronológico. Pero para quienes veníamos de haber estado estudiando Génesis antes de marzo, antes de las cuarentenas, recordemos que habían partes y algunos versículos que a veces se traslapaban o la historia a veces iba un poco para adelante y después volvía para atrás. No era de un solo continuo, ¿ya? Entonces, por eso quiero dejar este punto así como, mira, podría ser que esto haya ocurrido antes. Jeff, ¿quieres decir algo? Yo creo que dos comentarios, quizás para Dale. desenredar cómo yo me desenredo este tema. Yo creo que primero sí es cronológico, porque bueno, el texto lo deja así desde el versículo 1, que dice, de allí partió, es una narrativa histórica, por tanto va en la línea. Yo creo que la mejor forma de explicarlo es que los reyes de ese tiempo no se casan con una mujer, tienen un harem. Por lo Ujú. tanto, cuando fue, por ejemplo, al faraón, no es que Sara se iba a casar con el faraón, sino No, que era parte de una arena. iba a ser parte probablemente de estos harem. Y yo creo que lo mismo que está pasando acá, probablemente, obviamente por la edad puede que en términos de mujer no sea atractiva sexualmente, pero sí en muchas otras labores, de cocinar, de cazar, de alimentar. Piensa que allá cocinar era desde matar al animal hasta servírtelo a la mesa, entonces estamos hablando de que es una habilidad y una destreza. Entonces puede haber sido de que lo que quería Abimelech era una mujer con esas características para su harem. Y ahí se podría explicar por qué tiene esa edad Sara y por eso es elegida. Eso creo. Sí, sí, totalmente válido. Por eso yo no me cierro a una opción, ¿ya? Porque me queda un poquito la duda, pero no vamos a causar división por eso. No es la idea, sino que es una opción. Son distintos puntos de vista porque no tenemos más información, lamentablemente. ¿Ya? Es la información que tenemos. No es como los evangelios, que tenemos a veces 4 veces la misma historia o 3 veces la misma historia, ¿no? Acá es una sola. Entonces, continuando con esto, vamos al versículo 5. Dice, como Abraham. Aquí Abimelech sigue hablando con Jehová, porque Abimelech le dijo, ¿matarás también al inocente? ¿Me vas a matar a mí? Yo no tengo ninguna culpa. Versículo 5 dice, como Abraham me dijo que ella era su hermana y ella me lo confirmó, yo hice todo esto de buena fe y sin mala intención. Claro, Abimelech no tenía ninguna culpa, él está actuando de buena fe. Es como que si ustedes conocieran a una mujer y que le dice que es soltera y te quieres casar y después sale con la suerte de que estaba casada, pues no es tu culpa, te mintieron. Así que no sé, ahí Paola es la que ahí tiene que responder. No, es broma, Paulita, broma. Entonces, versículo 6, fíjense lo que dice. Dice, y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Entonces, habían intenciones, ¿no? En algún minuto, o probablemente Abimelech tuvo intención, efectivamente, de estar junto con Sara, y por eso le dice, permití que no la tocase. Algo puso entre medio, algo hizo que eso se dilatara y se demorara. Versículo 7. Pero ahora devuelve esa mujer a su esposo, porque él es profeta y va a interceder por ti para que vivas.
Si no lo haces, ten por seguro que morirás junto con todos los tuyos. O sea, es para despertarse, ¿no? Este sueño en realidad es más que un sueño, es una pesadilla, porque le está diciendo, mira, estás tomando una mujer que está casada, devuélvela, porque si no lo haces, vas a morir tú y los tuyos. Entonces, aquí Abimelech encontramos que él dice, en la madrugada del día siguiente, o sea, partió el día e inmediatamente, lo primero que hizo a primera hora, yo habría hecho lo mismo, a primera hora, o sea, sin primera hora y a lo mejor me despierto en el minuto y la devuelvo. Versículo 8 dice, en la madrugada del día siguiente, Abimelech se levantó y llamó a todos sus servidores para contarles en detalle lo que había ocurrido y un gran temor se apoderó de ellos. Y esto es lo que hacía Abraham cuando andaban por ahí en la región. Entonces, dice, les contó a todos se asustaron, porque además que el rey estaba diciendo que se le había aparecido el Jehová, el Todopoderoso. Entonces Abimelech llamó a Abraham y le reclamó. Muy bien, pues está claro que le iba a reclamar, lo menos. Entonces le dice, ¿qué nos has hecho? ¿Qué es lo que nos has hecho? ¿En qué te he ofendido? ¿Que has traído un pecado tan grande sobre mí y sobre mi reino? Y aquí me detengo. ¿Se acuerdan de Sodoma y Gomorra, no? De todo, sin límite. Pero fíjense que habían pueblos que sí tenían cierta moral. Sí habían pueblos que tenían códigos de conducta moral y los tenían bien claro y bien establecidos. Y acá le está diciendo, ¿en qué te he ofendido? Como diciendo, bueno, ¿por qué me traes a mí el tratar de equivocarme, de engañarme de esta manera? Y dice que has traído un pecado tan grande sobre mí y sobre mi reino. Claro, o sea, le había aparecido Jehová en la noche, ¿no? Y le había dicho. Entonces él, pero también él dentro de su sueño, cuando habló con Jehová, él no le dijo, ¿y qué tanto? Si yo soy rey, da lo mismo. No, él también comprendió y dijo, bueno, vas a castigar al inocente, yo soy inocente de esto, no, a mí me dijeron que era la hermana. Entonces, y le dice a Abraham, lo que me has hecho no tiene nombre. Entonces, por eso pongo el punto aparte, ¿no? Sodoma y Gomorra y las aldeas que estaban alrededor eran una cosa, pero sí habían otros pueblos, no voy a decir que eran santas palomas, pero sí tenían ciertos códigos como este, ¿no? De no tomar la mujer del prójimo. Versículo 10. Dios ha hablado y dice, ¿qué estabas pensando cuando hiciste todo esto? Y así le habló Abimelech a Abraham. Aquí Abimelech lo reta. Oye, ¿cómo se te ocurre venir a hacer esto, hombre? Pa, 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 pa. Obviamente, Abimelech casi muere, él y toda su familia, por culpa de Abraham. Entonces, es obvio que él fue a reclamarle a Abraham. Y Abraham, versículo 11, le respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Pero en realidad ella es mi hermana, porque es hija de mi padre, aunque no de mi madre, y además es mi esposa. Entonces aquí Abraham nuevamente, igual como lo hizo con el faraón, hace estas medias verdades. Entonces, como lección, ¿no? Media verdad más media verdad es igual a una mentira. Porque lamentablemente aquí Abraham, ustedes ven que él estaba haciendo algo que no correspondía y que no tenía, y que iba a generar, iba a causar, obviamente, un problema mayor que era que si se imaginan, hubiese tenido un hijo con Abimelech, no cuadraba toda esta historia. Eh, Versículo 13. Cuando Dios me mandó dejar la casa de mi padre y andar errante, yo le dije a mi esposa, te pido que me hagas este favor, donde quiera que vayamos, di siempre que soy tu hermano. Y es el mismo modus operandi de cuando partió errante por Canaán. Porque primero fue a Egipto, después vemos toda la historia de Sodoma y Gomorra, y por eso, sin querer ser porfiado, ¿no?
esta es la misma modus operandi que había hecho en Egipto. Entonces, es como muy cercano todo, las historias son muy parecidas y pudo haber sido en el mismo tiempo o pudo haber sido esto más cronológico como está escrito, como está en el orden acá. Por eso me quedan las dudas. Y Abraham aquí se excusa, ¿no? Diciendo, oye, pero sí, sí es mi hermana, yo nunca te mentí, pero sabemos lo que iba a hacer Dios, ¿no? Porque alguien puede decir, no, Abraham no mintió, pero ¿qué iba a hacer Dios? Recordemos, le dijo a Abimelech, te voy a matar. Y Abimelech, ¿qué le dijo a Abraham? ¿Por qué te he hecho yo? Recordemos aquí las palabras, dice, ¿qué nos has hecho? ¿En qué te he ofendido? ¿Que has traído un pecado tan grande sobre mí? ¿Qué es lo que Abimelech entendió? Que esa media verdad era una ofensa muy grande y que había llevado un pecado sobre ellos. Por eso, hermanos, las medias verdades son iguales a una mentira. No hay muchas opciones. Porque si bajo este pretexto que ponía Abraham, Abimelech no tenía por qué haber sido amenazado. Obviamente Abimelech no lo sabía. Entonces, obviamente Dios le dice, mira, te doy la oportunidad que la devuelvas, porque si ahora tú sí sabes. Ahora sí te haces responsable de lo que sabes. ¿Ya? ¿Y cuál era la conducta que tenía Abraham con su esposa? Era esta, ¿no? Abraham le dijo, te pido que me hagas este favor, donde quiera que vayamos, di siempre que soy tu hermano. Claro, para que no lo trataran de matar para tomarla a ella como esposa. Probablemente en esas regiones había también alguna costumbre, por decirlo así, de que cuando querían tomar una mujer de un prójimo, para no cometer ese pecado tan grande de tomar una mujer casada, de mujer casada la convertían a mujer viuda. En otras palabras, mataban al marido, entonces ahora podían quedarse con la mujer. ¿Qué fue lo que hizo David en el pecado que sabemos que encontramos en el libro de Reyes o Samuel, no me acuerdo? El pecado de David, ¿no? Después que dejó embarazada a la mujer, trató primero de hacer pasar el hijo por que fuera hijo con su esposo. Pero como eso no le resultó, bueno, ¿qué le quedó? Matarlo. Y acá vemos que aparentemente en esas regiones, ya en ese tiempo, y fíjense que estamos hablando antes de que el pueblo se vaya a Israel, a Egipto cautivo. Estamos hablando antes de Moisés. Estamos hablando antes de la ley mosaica. Recordemos, todavía estamos en la edad patriarcal, la primera etapa. Y ya en ese entonces, eh, primero tenían claro el no tomar una mujer casada, y segundo, ellos habían arreglado la ley. No tenían ellos tenían el problema de tomar a una mujer casada, pero curiosamente no tenían el problema de matar a alguien. Esas son como las cosas curiosas. Lo podían matar porque se querían quedar con la mujer. O sea, aparentemente matar a alguien no les parecía algo tan malo, pero sí les parecía malo tomar a una mujer que estuviera casada. Entonces, por eso que Abraham dice, bueno, donde quiera que vayamos, di siempre que soy tu hermano. Y obviamente Abraham hizo esto no por revelación divina, sino que Abraham hizo esto por ver las cosas con los ojos de los hombres. Y nosotros también a veces podemos tomar decisiones o formas de hacer las cosas que creemos que son las correctas o las mejores o las más convenientes, pero no son las que quiere Dios. Entonces eso es algo interesante para pensar. Entonces, Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham. Lo mismo que hizo el faraón en Egipto. El faraón hizo lo mismo. Cuando devolvió a Abraham, también le dio vacas, bienes, siervos. Y fíjense, no fueron solamente animales. Dice, tomó ovejas, vacas, siervos y siervas. O sea, además encima le dio esclavos y se los dio a Abraham. Aquí en la versión internacional, fíjense cómo nos dice, Abimelech tomó entonces ovejas y vacas, esclavos y esclavas, mucho más claro en ese aspecto,
y se los regaló a Abraham. Al mismo tiempo, le devolvió a Sara, su esposa, y le dijo, mira, ahí está todo mi territorio. Quédate a vivir donde mejor te parezca. O sea, le dijo, mira, ahí está todo mi territorio, elige tú, anda a vivir a donde te parezca, no me metas más con tu hermana, ¿ya? Y a Sara le dijo, lo que le he dado a tu hermano vale 1000 monedas de plata, y eso va a servir para defender tu buena fama delante de todos los que están contigo. Porque claro, él ya se habían casado, la había tomado como esposa. Entonces ahora tenía que deshacer ese, entre comillas, ese matrimonio. Y esta como ofrenda, todas estas vacas, animales, siervos y siervas, era para limpiar su honra y decir de que era una mujer que no se había acostado con él y la devolvía y encima la devolvía con una dote. Dice, nadie podrá hablar mal de ti. ¿Ya? Esa es la historia. Entonces, 17. Entonces Abraham oró a Dios. Recuerden que Dios le dijo a Abimelech, devuelve esa mujer y Abraham orará y bendecirá por ti. De lo contrario, morirás. O sea, aquí lo estamos viendo. Dice, entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech. ¿Pero de qué lo sanó? Y es una pregunta, ¿por qué estaba enfermo? Aquí dice, les devolvió la salud a Abimelech, y continuamos, y a su esposa, o sanó a Abimelech y permitió que su esposa y sus siervas volvieran a tener hijos. Entonces la pregunta del millón, ¿cómo te das cuenta que no puedes quedar embarazado? No es por un día. Entonces ahí es donde a veces estas cosas me hacen pensar a mí, bien o mal, no lo sé, pero me hacen pensar de que aquí esto duró mucho más tiempo. Toda esta situación duró más tiempo y durante ese tiempo nadie quedó embarazado. No duró solo un día. No es que llegó, se casó con la mujer se casó con Sara y al día siguiente la devolvió. Mi impresión al leer esta parte es que pasó un tiempo. Jehová detuvo a Abimelech en varias ocasiones probablemente de acostarse con Sara y qué había empezado a ocurrir en el entorno de su familia en que todos quedaron estériles. Nadie podía tener hijos. Y la única forma que te puedes dar cuenta que no puedes tener hijos son dos opciones. Que las mujeres hayan dejado de tener su menstruación y se les haya detenido todo su proceso de ciclo, o que haya pasado mucho tiempo y nadie queda embarazada. Lo cual ya les parecía también a ellos extraño. Y por eso dice aquí, no, fíjense, y permitió que su esposa y sus siervas volvieran a tener hijos. Porque a causa de lo ocurrido con Sara, la esposa de Abraham, el Señor había hecho que todas las mujeres de la casa de Abimelech quedaran estériles. Entonces, esta historia no pasa en un día, pasa en un tiempo un poquito más largo, para que se hayan podido ellos también dar cuenta de lo que estaba pasando. Y fíjense el tema de Abimelech, dice, oye, me pasan primero a una mujer que dice que es la hermana. Luego, vamos viendo, con el tiempo, nadie queda embarazada, nadie puede tener nuevamente hijos. Recuerden, tener hijos era algo importante, algo que era casi la razón de ser. Tenía siervos y sus siervas, ni su esposa ni sus siervas, probablemente esas siervas que está acá, a lo mejor hayan sido sus concubinas o también los otros siervos, y empezaron a preguntar, oye, ¿hay tenido hijos? No, nadie quedado embarazado, nadie quedado embarazado. Y se empezaron a dar cuenta, al pasar el tiempo, que nadie quedaba esperando hijos. Jeff, nuevamente, levanta la mano. Que estamos en el pimponeo hoy día, parece. Si Mm, tomáis Coca-Cola, ¿viste? muy bien, muy bien. Muy bien, Estábamos adelante. conversando acá con Ale varias cosas. Bueno, el verso 18 confirma lo que te decía al principio del harem, ¿no? Que era un grupo de mujeres. Como dice que eran varias mujeres en la casa de Abimelech, no era Mm, solo una. sí, sí. La Ale me decía algo interesante, que probablemente lo que necesitaba Abimelech
era una mujer con experiencia, parece que tenía mujeres muy jóvenes. Entonces necesitaba alguien que tuviera probablemente la experiencia de Sara para todos los quehaceres, ¿no? Para poner orden, para enseñar, una serie de cosas. Y como pasa un tiempo, aquí una teoría mía, es teoría, yo creo que Sara ya tenía vientre de embarazo, porque esto pasa en el año en donde se le dijo que de ahí a un año, ¿te acuerdas de los capítulos anteriores? Cuando los visitan los tres hombres, le dijo de aquí a un año. Y lo que viene en el 21, pues en el Todavía 21 no, viene el otro tema. ¿Mm? todavía no, Porque porque yo en creo el que... 21 dice, mira, hay versículo 1, Sí, dice, sí, visitó Jehová a Sara como le había dicho, e hizo con Sara como le había hablado, recién ahí. correcto. No, pero Si es, recuerda por de eso te que, digo, recuerda que si le es habían dicho... cronológico, ¿Mm? No, pero recuerda que Dale, le dale. habían dicho los tres hombres, los varones, que de ahí a un año ella ya iba a estar embarazada. Entonces, si tú me cuentas que esta historia de Abimelech tomó un buen tiempo, en ese tiempo probablemente Sara tenía vientre de embarazo. Entonces, quizás por eso también no se acostaron con ella. Teorías. O fueron 3 meses, los tres Ujú. meses antes de quedar embarazada, porque También. tenía que embarazarse al tercer mes para recién cumplir los 9 meses y dar la vuelta al año. Buena. Por eso esto yo creo que duró 3 meses, o vuelvo a mi teoría conspirativa. A los alfates. Claro, vuelvo a mi teoría conspirativa, y este capítulo es una historia que debería estar después de la historia del faraón, cuando ellos empezaron recién a llegar a Canaán antes de asentarse. Porque Abraham era una persona que tenía muchos bienes y había llegado a ser extremadamente rico, y ya venía con todo lo que se había traído de Egipto, que le había dado el faraón. Y si acá se junta esto, nuevamente le dieron más cosas, y por eso aquí Abimelech le dice, ándate a vivir donde tú quieras, elige donde quieras, mira al frente y elige dónde vivir. Entonces, y después Abraham debe haber elegido algún lugar donde vivir, y después vino, según yo creo que pudo haber sido en forma más cronológica, después vino toda la historia de Sodoma y Gomorra. ¿Ya? Por eso, eh, también tiene razón usted, también tiene razón Jeff con lo que me dices, también tiene sentido, ¿ya? Lo que pasa es que no puedo afirmarle ni uno ni lo otro, no lo podemos afirmar, pero pudo haber sido. O sea, yo por eso al leer el capítulo y pensarlo, porque ocupó el mismo modus operandi de llegar a una zona y empezar a conquistar una tierra y hacerse su nombre. Porque más adelante, cuando Sara muere, al morir Sara, él va a comprar un terreno para enterrar a Sara. Y le dicen, no, yo te lo voy a regalar el terreno. Estoy haciendo una alerta spoiler aquí, estoy adelantando la historia. Pero le dicen, te vamos a regalar el terreno porque tú eres hombre conocido y poderoso. Entonces a Abraham también le tenían un serio respeto por todo lo que él tenía, ¿ya? Entonces, mira, pudo haber sido Sí, cronológico, si estoy a de la larga acuerdo, o puede que no. son teorías. De hecho, también respalda lo que tú dices, porque estábamos viendo con Lali, ¿qué hacía ahí en esta tierra si hace rato y le entregaron Canaán? Entonces, ¿qué anda haciendo ahí? Es como si fuera el Abraham Claro. antiguo. Exacto, es que esta historia es de un Abraham que es nómade. En cambio, cuando es Sodoma y Gomorra, Abraham ya estaba sentado, ya habían dividido, ya habían con Lot, ya habían dividido dónde iban a vivir. Recuerden que Lot ya llevaba largo tiempo viviendo en Sodoma y Gomorra, ya tenía casa dentro de la ciudad, y Abraham vivía más lejos en el valle. Entonces ya no tenía razón de que Abraham hubiese empezado con todo lo que ellos tenían a trasladarse, ¿ya? Por eso yo cuando terminé de leer el capítulo me quedó la sensación de que no estaba tan cronológico. Por eso me genera esas dudas, ¿ya? Porque si hubiese sido así, fíjate tú que esta situación de Abimelech, de que no tocara a Sara, tenía todo el sentido, porque Sara tenía que tener un hijo de Abraham y no de otra persona. Entonces Dios también aquí estaba cuidando su plan, y por eso impidió que Abimelech tomara a Sara y se acostara con ella, para que no quedara embarazada y no quedara manchada que había tenido relaciones con otro hombre. O sea, todo un montón de cosas.
Entonces, no podemos Roy, afirmar ni lo uno ni lo otro, pero son opciones. hermano Roy, Sí, adelante, excede. hermano, el desenredo está en el capítulo 12, versículo 10 en adelante. En el O 12, sea, sí, hermano, porque digamos, ese evento pasó, fue reciente, la promesa que Dios había hecho a Abraham. ya. O saliera de la tierra cuando salía de la tierra de donde estaban. Ujú. Entonces, cuando Dios le hizo la promesa, en ese tiempo hubo una hambre tremenda en la tierra donde estaba Abraham. Entonces, ellos se fueron para Egipto. Y ahí fue Exacto, cuando ocurrió esto. Eso exacto, está en el capítulo 2, hermano. exacto. Y vuelve a repetirse en el capítulo 20. Ahí está el desenredo. Efectivamente, o sea, cuando se movieron fue por el hambre y el hambre se generaba por la sequía en ese tiempo, Eso. ¿ya? Ujú. Entonces, una opción es que haya ocurrido efectivamente algo similar y por eso tuvo que moverse. O sea, que Mm, ella todavía estaba joven. Sara tenía 65 años. claro, pero acá Mm. Sara ya tiene 89. Ya, Y eso ya es en lo el que, 20. Mm. en el No, en el 20 aquí 20 está, tiene la Sara misma ya. edad. Si fuera cronológico, Sara tiene 89. Si no fuera cronológico, Sara tendría 60, 50, 40 años.